sólidos. Heinz cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión ambiental como consultor, investigador con un enfoque en el manejo de los residuos sólidos y actúa desde el año 2001 como jefe de investigación en materiales críticos y eficiencia de recursos en el Instituto Federal de Materiales y Tecnologías, EMPA, de Suiza. Tiene más de 20 años de experiencia en la cooperación internacional y la transferencia de tecnologías con países de América Latina en temas como la producción más limpia y la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Desde el año 2008 lidera un grupo de auditores técnicos y ambientales de empresas gestoras de RAE en Suiza. Es miembro de varios comités nacionales e internacionales, como el Comité de Operaciones del WiForum, el Comité Directivo de STEP, Solving the E-Waste Problem, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Residuos, WWG, y es conferencista en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Rapperswil, el Instituto BERS para Conocimiento, Reciclaje y Eliminación de Residuos Electrónicos y conferencista también en la Universidad ETH de Zúrich en Gestión de Materiales Sostenibles, Conceptos, Métodos y Principios. Quiero también agradecer a Andreas Bill, que va a ser parte de esta conferencia. Él es un graduado de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Ingeniería Ambiental y obtuvo también una maestría en Gestión de Energía y Sostenibilidad. Tiene experiencia en el tema de los RAE en el programa SRI, que se llama Sustainable Recycling Industry, con EMPA desde el año 2017. Actualmente trabaja con EMPA en los temas de RAE, con énfasis en investigar soluciones locales para fracciones problemáticas de RAE. También es auditor y miembro de la Comisión Técnica de SWICO y colabora en proyectos internacionales sobre plásticos relacionados con los RAE del SRI, el WiForum, EIZ y ONUDI. Así que muchas gracias a ambos conferencistas y bueno, pues les dejo con ellos, que tengamos una excelente presentación. Muy buenas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por esa amable introducción de nosotros. Andreas es miembro de mi equipo y nuestro equipo venimos trabajando desde hace muchos años en temas de RAE, como mencionó Alfredo, y tenemos también varios proyectos en el tema de los plásticos que vamos a presentar un poco un resumen de lo que tenemos como experiencia. Hace 3 semanas ya presenté el tema de componentes peligrosos en los RAE, entonces algunas de las primeras diapositivas pueden ser repetición para algunos de ustedes que participaron hace 3 semanas. Voy a presentar brevemente EMPA también y lo que estamos haciendo en ese tema. Yo voy a dar una primera parte de esa presentación. La segunda parte, el contenido, digamos, clave de la presentación la va a impartir mi colega, Andreas. Y estamos dispuestos a preguntas al final de la presentación. EMPA es un instituto federal de Suiza. Pertenecemos a la ETH, a la Universidad Politécnica de Zúrich. Somos un centro externo de investigación con el enfoque de materiales y tecnologías, con más o menos 1.000 empleados. La mayoría son científicos que hacen también doctorados, postdoctorado con nosotros y empleados que hacen proyectos de investigación. Tenemos 5 áreas focales en la investigación. Como temas principales es nanotecnología, materiales para tecnologías de energía, materiales para la construcción sostenible, recursos naturales y contaminantes, en donde estamos nosotros ubicados con nuestras actividades y salud y desempeño. EMPA tiene 3 ubicaciones. La ubicación principal queda cerca a Zurich. Nuestra ubicación donde trabajamos nosotros queda cerca a St. Gallen, o queda en St. Gallen, cerca a Alemania.
cerca al lago de Constancia. Tenemos en St. Gallen como 200 empleados, 700 en Dübendorf, cerca Zurich, y 100 cerca Berna. En la cooperación internacional estamos trabajando desde 98 con proyectos que empezamos en este entonces en Colombia en el tema de producción más limpia y luego continuamos en otros países con el mismo tema y seguimos con el tema de RAE desde 2002. Dentro de EMPA hay un laboratorio que se llama Tecnología Sociedad y dentro de este laboratorio estamos ubicados nosotros como el grupo CARE, Materiales Críticos y Eficientes de Recursos, un grupo que yo estoy liderando con más o menos 12 integrantes. Tenemos 3 líneas de acción, de actividades. Una es, obviamente, es investigación. Como somos un centro de investigación, estamos haciendo proyectos de investigación en temas de RAE y end-of-life vehicles, donde también podemos encontrar más y más materiales valiosos, tanto como sustancias tóxicas. Entonces estamos mirando en ese tema, por ejemplo, estamos también mirando en el tema de plásticos, sobre todo el tema de COPS en los plásticos, que es como el corazón, yo diría, del proyecto PREAL, que está en curso desde hace 2 años, creo, en 13 países en América Latina. Con nuestros conocimientos, claro, también podemos ofrecer asesoría y una parte de la asesoría que hacemos son auditorías de empresas de reciclaje en Suiza bajo una norma europea y auditamos no solamente empresas en Suiza, sino también empresas que reciben materiales de las empresas suizas de reciclaje de RAE para un tratamiento sucesivo y estamos, por ejemplo, también auditando empresas en Austria que trabajan con los plásticos que vienen de los RAE de Suiza. Estamos desarrollando normas o apoyamos el desarrollo de normas y directrices técnicas en el tema de RAE, no solamente en Europa, sino también apoyamos en ese tema también, por ejemplo, en Colombia. El tema de transferencia de conocimientos, asistencia técnica, nuestro proyecto internacional, allá tenemos actividades mayormente de asesoría y capacitación en temas de RAE, pero también tenemos proyectos de investigación aplicada en el entorno de estos países, por ejemplo, Colombia, Perú y Sudamérica. En los proyectos que estamos trabajando, empezamos en 2008 con un proyecto Swiss E-Waste Program en América Latina. En ese entonces trabajó Daniel Ott, que es participando en este webinar, como coordinador, algunos de ustedes que lo conocen. Y luego continuamos con un programa que se llama Sustainable Recycling Industry Program en esos países. Y seguimos en ese programa en una nueva fase de 2000 hasta 2022-23 para terminar las actividades en Colombia y Perú. Pueden encontrar mayor información en el enlace de la página web que puedan encontrar en esa diapositiva. Tuvimos actividades más pequeñas en Brasil también, paralelo a Colombia y Perú. Hace unos años apoyamos a la creación de la plataforma regional donde está trabajando UCA. En algunos años apoyamos a la creación también, elaboración de un documento regional sobre algunos principios en la gestión de residuos de RAE. Y por eso estamos también vinculados con otros países, no solamente Colombia, Perú, sino también Chile y otros países en donde pudimos participar en varias reuniones regionales. Tuvimos un pequeño proyecto con Microsoft también, Trinidad y Tobago, un estudio mayormente de la situación en estos 2 países. Entrando más al tema de los plásticos, en Suiza tenemos como varias iniciativas de algunas regiones que quieren recolectar plásticos pues separado de los hogares. Y el tema siempre es qué tanto de los plásticos mezclados que están recolectados pueden realmente ser reaprovechados de manera como nuevos, para entrar en nuevos plásticos. Por eso elaboramos un sistema de monitoreo, de cómo monitorear y cómo medir esa tasa de reciclaje y cómo separar los diferentes plásticos en los procesos de reciclaje. En el nivel europeo y también en Suiza hacemos investigaciones en el tema de plásticos, un enfoque principal
son las sustancias que están en la directiva RoHS en Europa, sustancias de POPs, en donde hicimos una investigación bastante amplia hace algunos años sobre los flujos de estas sustancias en los plásticos de los RAE. Hicimos un estudio similar o parecido hace 2 años como retroalimentación para ver cómo se desarrolló la situación en el flujo de grandes electrodomésticos, también publicado y disponible. Transferencia de conocimientos en plásticos. Algunos de ustedes conocen el manual que elaboramos sobre procesamiento de plásticos de RAE. Este manual está disponible en la página web del proyecto PREAL y también disponible en nuestra página web del programa SRI. Lo que vamos a contar hoy es más o menos el contenido de esa guía, entonces pueden encontrar mayor información allá y creo que es útil para realmente aplicar procesos de separación de plásticos en la práctica real. Si hablamos de plásticos, podemos en primer lugar distinguir entre termoplásticos y plásticos termoestables. Voy a contarles por qué tenemos estas 2 fotos en la presentación, que muestran la diferencia muy bien de esos plásticos. Por ejemplo, termoplásticos se pueden ablandar, fundar cuando se calientan, son reciclables y son predominantes en los RAE. Entonces, la buena cosa es que los plásticos se pueden calentar, se pueden enfriar, pero más o menos la calidad, la composición no se cambia. Entonces, son plásticos que pueden pasar por procesos térmicos y pueden luego ser utilizados otra vez. Mientras que los plásticos termoestables son irreversibles, entonces como un huevo frito, una vez frito se mantiene la forma, no se cambia, mientras que los espaguetis pueden recalentarse y mantener más o menos sus características iniciales. Los plásticos termoestables no son reciclables y felizmente no tenemos muchos de estos en los RAE. En las tarjetas de circuito impreso hay algunos de esos plásticos, pero la mayor fracción de los plásticos no está en las tarjetas, sino en las carcasas de los equipos, y algunos de esos plásticos pueden ser reutilizados. ¿Cuáles son los desafíos principales de los plásticos? Sí. Ustedes saben que hay diferentes tipos de plásticos, ¿no? Bien, Sheila. Sí. Ver aquí, pueden ver que hay diferentes plásticos dependiendo del uso. Estoy en un buen micrófono. Bueno, los plásticos en su mayoría no son compatibles entre ellos. Entonces, en esta tabla pueden ver las células rojas, pueden ver que hay incompatibilidad entre diferentes plásticos. Entonces, la combinación de plásticos hace que el plástico no se pueda reusar. Felizmente, no tenemos en los plásticos de RAE, tenemos muchas veces plásticos puros, y podemos reaprovechar o aprovechar estos plásticos. Es clave que en los procesos de clasificación y de separación, que la calidad de separación es crucial para poder tener un buen precio en el mercado del plástico. Entonces, más fina sea la separación, mejor será el producto y mejor también el precio en el mercado de los plásticos que pueden ser reusados. Plásticos clasificados, algunos se pueden usar para fabricación de nuevos equipos. Por ejemplo, hay una empresa en Alemania, en Austria, que está gestionando plásticos mixtos de RAE y que puede separar los plásticos, y los buenos plásticos están reutilizados, por ejemplo, en nuevas impresoras. El plástico sin clasificar, que es una mezcla, puede utilizarse también en algunos, obviamente con algunos límites, pero con baja calidad, productos con baja calidad, entonces también con un precio menos atractivo. Los aditivos en los termoplásticos son varios. Hay material de relleno. Para reducir el costo de producción, se agrega este material que puede aumentar algunas de las características de los plásticos, pero básicamente para
minimizar el uso de materia prima que es más costosa. Hay plastificantes para también mejorar las calidades de los plásticos, la ductibilidad, la flexibilidad y la durabilidad, por ejemplo. Retardantes de llama, el tema que vamos a enfocar hoy, claro, obviamente para aumentar su resistencia al fuego. Hay estabilizadores de ultravioleta para aumentar la resistencia a la radiación ultravioleta y pigmentos para darle color a los plásticos. Estas sustancias tienen varios efectos al cuerpo humano que se pueden comprobar aquí en ese dibujo. Metales pesados, por ejemplo, que están en los estabilizadores y pigmentos. Contaminantes orgánicos persistentes, los COPs, que se encuentran en retardantes de llama. Ftalatos en plastificantes. Pero también hay oportunidades. Si hablamos de plásticos, podemos crear valor en el proceso de reciclaje. Si tenemos un plástico mezclado, podemos tener un rango de entre 60 y 240 US dólares por tonelada en el mercado. Si lo clasificamos, podemos triplicar el precio, por ejemplo, de una ABS, que puede llegar a un precio bastante interesante. Y si vamos en el proceso con la trituración, lavado, formulación, extrusión, podemos aún más aumentar el precio porque eso es materia prima o materia secundaria para nuevos productos que puede llegar a un precio interesante. Claro, todo el proceso requiere también inversiones. Finalmente, el reciclaje de plásticos ayuda en la reducción de los impactos ambientales. Claro, con la reducción de basura plástica tenemos una reducción de esos impactos y pueden sustituir la producción, el plástico virgen. Pueden ayudar a eliminar los aditivos tóxicos y ahora yo paso, creo que en esa diapositiva paso a mi colega Andreas, que va a continuar en profundizar el tema, sobre todo en el tema de los retardantes de llama. Por favor, Andreas. Muchas gracias, Heinz. Creo que ya funcionó con el cambio de pantalla. ¿Sí? Entonces, ahora, por lo demás de la presentación, vamos a enfocarnos sobre los plásticos en los RAE y cómo se pueden separar para obtener un plástico reciclado que se puede utilizar en un nuevo producto. Primero, si funciona, ya. En los RAE también se pueden encontrar muchos tipos de plásticos diferentes, que es el primer desafío que tenemos. Hay más de 15 tipos de plástico en los RAE. Pero lo bueno es que los 4 más importantes ya representan más del 70% del volumen total de plásticos que se encuentran en los RAE. Estos 4 son el poliestireno de alto impacto, el acrilnitrilo-butadieno-estireno, son siempre la ABS, por ejemplo, es por sus siglas en inglés y voy a utilizar estas abreviaciones por lo que sigue. El policarbonato con ABS, el PCABS con más o menos 8% y el polipropileno, PP, con más o menos 5%. Entonces, si nos enfocamos en estos 4 tipos de plásticos y algunos otros que son bastante fáciles de distinguir, podemos ya recuperar una gran parte de los plásticos de RAE y podemos ya valorizarlos. Después hay el segundo desafío, hay los aditivos problemáticos y claro, en los RAE también hay bastantes, sobre todo las retardantes de llama bromados, como es el título del webinar, claro, ese es el primero. Hay más de 60 tipos de BFRs, de retardantes de llama bromados, de los cuales 3 grupos son clasificados como COP, como contaminantes orgánicos persistentes. Los éteres de difenilpolibromados, PBDEs, los bifenilos polibromados, PBS, y el hexabromociclododecano, ABCDD. Los retardantes de llama bromados sobre todo se encuentran en los plásticos HIPS y ABS y sobre todo en partes que pueden ser expuestos a una fuente de calor. Quiere decir sobre todo en equipos chiquitos que tienen una batería o una alimentación de electricidad, como por ejemplo un laptop, un celular o también una pantalla. Son menos presentes en grandes electrodomésticos o también en equipos de refrigeración, como hay menos riesgos de que el plástico sea expuesto a mucho calor.
Los segundos aditivos problemáticos que se pueden encontrar también en los RAE son los metales pesados. Estos se utilizaron o todavía se utilizan como estabilizadores o en pigmentos inorgánicos. De hecho, hoy en día ya no encontramos tantos metales pesados porque sobre todo los colorantes a base de metales pesados ya no se utilizan tanto. Entonces, de hecho, en los RAE es sobre todo los plásticos PVC que tienen ese problema de contaminación con metales pesados. Los niveles de metales pesados en otros plásticos son generalmente inferior a los límites de Roche, que es una de las legislaciones en Europa que debemos verificar que seamos dentro de los límites. Y entonces, los metales pesados aquí no nos van a interesar tanto como no son un problema muy grande para el reciclaje de los plásticos de RAE. Los ftalatos que se encuentran sobre todo en plásticos PVC suaves, estos PVC suaves se encuentran en los RAE sobre todo en los plásticos de cables. Tampoco nos van a importar tanto porque de hecho reciclar los plásticos de cable de todas maneras es una historia un poco complicado que no vamos a tocar aquí. Es porque sobre todo son mucho PVC, pueden tener ftalatos, pueden tener metales pesados y normalmente es bastante difícil reciclar estos plásticos. Y por fin, los materiales de relleno, estos no son aditivos tóxicos, pero también pueden ser aditivos problemáticos, porque un contenido muy alto en relleno puede tener un impacto negativo sobre la calidad del plástico reciclado. Por ejemplo, cuando el plástico tiene mucho relleno mineral, en el ejemplo aquí es carbonato de calcio, puede ser que el plástico sea muy quebroso. Esto muchas veces es el caso en como plásticos de juguetes baratos, que pueden ser así con mucho contenido de relleno, y si uno recicla ese plástico va a obtener un producto de bastante baja calidad. Por eso también cuando uno encuentra plásticos con mucho contenido de relleno, es más o menos mejor no reciclarlo. Fibra de vidrio también tiene algunos problemas. Primero, puede dañar la trituradora de plástica cuando hay mucho fibra de vidrio. Y también al cortarse el plástico se cortan también las fibras, y mientras más cortos las fibras, menos bien sus características para estabilizar el plástico. Es por eso que se utilizan. Entonces también puede ser un problema cuando el plástico tiene mucho relleno fibra de vidrio. Bueno, entonces ya estamos un poco más bien. Hay unos cuantos plásticos en los cuales nos podemos enfocar, y hay sobre todo en los aditivos los retardantes de llama bromados que nos ponen problemas. Entonces necesitamos lograr clasificar estos tipos de plásticos y separar los plásticos que contienen retardantes de llama bromado, y si logramos esto ya estamos bastante bien para un proceso de reciclaje de alta calidad. ¿Cómo se puede hacer? Hay tecnologías de clasificación mecánica. Estas pueden clasificar los plásticos por tipo, color y contenido de aditivo. Claro, son mecánicas, pueden tratar grandes volúmenes, pero también requieren una alta inversión de más de $120,000. Son los tipos de equipamiento que se utiliza mucho en Suiza, en Europa, pero tampoco son 100% eficaces. También hacen errores cuando distinguen y clasifican los plásticos, y entonces tampoco vamos a obtener una fracción a 100% pura por tipo de plástico. Hay dispositivos de mano. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, con la detección con infrarrojo, un dispositivo de esos cuesta más o menos $7,000. Se puede distinguir el tipo de plástico, pero solamente funciona con plásticos blancos y grises. Entonces, con los plásticos negros sobre todo tenemos unos problemas. Para identificar los aditivos peligrosos hay dos opciones. Hay la tecnología de espectroscopía de chispa deslizante,
que cuesta hasta $6.000 la unidad, pero que es un poco más difícil de conseguir y sobre todo se puede romper a menudo. Un poco más robusta es la tecnología XRF, pero que también cuesta más caro por unidad, pero igual es más fácil de obtener y rompe menos. Entonces, con estos dispositivos de mano se pueden clasificar los plásticos bastante fácilmente, pero se necesita una inversión igual bastante importante y se necesita repararlos y mantenerlos, claro. Y al final hay métodos manuales que son baratos y sencillos que también se pueden utilizar, y sobre estos vamos a hablar mucho hoy. Estos métodos se pueden usar de manera rentable si los costos de mano de obra son bajos y pueden resultar en una muy buena calidad, hasta mejor que con la clasificación mecánica, si uno lo hace con bastante práctica y con bastante entrenamiento, pero todo el mundo lo puede aprender y convertirse en profesional. Entonces, ¿cómo hacer para clasificar los plásticos con esos métodos sencillos? Bueno, primero tenemos algunos índices que nos dan una información sobre qué tipo de plástico podría ser. Los diferentes equipos tienen diferentes plásticos que se utilizan más o menos frecuentemente. Por ejemplo, si quiero enfocarme en los plásticos PP, en el polipropileno, es mejor enfocarme sobre los grandes electrodomésticos, ya que ahí se utiliza bastante el PP. Entonces ahí lo puedo encontrar y lo puedo clasificar más fácilmente, como ya sé que más o menos a 50% seguridad será un PP. Si tengo un televisor TRC, o sea, tubo rayo catódico, o también un equipo de consumo sin pantallas, por ejemplo, una PlayStation, ahí se utiliza muchísimo el HIPS. Entonces, si yo conozco de dónde viene el plástico, puedo ya tener una información más o menos qué plásticos podría ser de mayor probabilidad, es decir. Y por fin, también hay unos plásticos que se utilizan para aplicaciones muy específicas. Por ejemplo, atrás de las pantallas LCD siempre hay esa hoja de un plástico transparente que es bastante fácil separar y es un plástico de muy buena calidad, es el PMMA, el polimetilmetacrilato, que bueno, uno puede obtener muy fácilmente y lo puede vender directamente porque no tiene contaminación y es un plástico que ya es muy limpio, muy puro. Otra indicación que puedo obtener es la etiqueta ISO. De hecho, hay una norma ISO que dice que las partes de plástico que pesen más de 100 gramos deberían estar marcadas de forma visual. Este aquí es un marcador completo. Bueno, desafortunadamente muchas veces uno no encuentra los marcadores completos, pero normalmente deberían presentarse así. Muestran el tipo de plástico, aquí sería el PP. Muestran el relleno y el contenido de relleno. GF, por ejemplo, es fibra de vidrio. El número 30 quiere decir que son 30% de material de relleno. Hay un número para el plastificante, por si se utilizó, y hay un número para el retardante de llama, si se utilizó. Sin embargo, estas marcaciones pueden ser difíciles de encontrar, inexistentes, incompletas y hasta falsas. Entonces, tampoco uno tiene tampoco una seguridad si encuentra esta marca, pero tiene otra información más para seguir con el proceso. Lo que se utiliza mucho y se utiliza también en empresas de reciclaje de plásticos aquí en Europa, del estado técnico, del mejor estado técnico, es la prueba de hundimiento-flotación, el proceso de hundimiento y flotación. Es decir, que los plásticos tienen densidades diferentes. Eso depende de su tipo, pero también depende de su contenido en ciertos aditivos. Y se puede utilizar este hecho para clasificar los plásticos. Por ejemplo, el PP y el PE son los únicos plásticos que flotan en agua dulce. De todos. Entonces, si yo tengo una parte de plástico de un RAE y la pongo en agua dulce y flota, tiene que ser PP o PE. El PE se utiliza bastante poco en los RAE, entonces casi siempre, si flota, es PP.
en los RAE. Después, para los plásticos que se hundieron en el agua dulce, puedo también probarlo en una solución de agua ligeramente salada, más o menos 1.1 kilogramos por litro. Los plásticos que ahora sí flotan son el PES, el HIPS y el ABS. Entonces ya puedo distinguir estos plásticos también y separarlos. Y si voy con una solución un poco más salada todavía, 1.15 kilogramos por litro, si ahí flota, pero en lo 1.1 se hundió, entonces debería ser PCABS, es el plástico más frecuentemente utilizado en los RAE que flota en esta gama. Y por fin, y lo más importante, es que los plásticos que contienen retardante de llama bromados son más pesados que los plásticos sin retardantes de llama bromados. Entonces, los BFR HIPS y BFR ABS, así como el PVC, el PET y otros plásticos pesados, se van a hundir en agua salada de más o menos 1.15 kilo por litro. Eso es el caso porque, de hecho, si se utilizan aditivos retardantes de llama bromados, no se utilizan con una cantidad de como 50 ppm. De hecho, se utilizan en bastantes cantidades de hasta 6%. Y entonces eso sí tiene un impacto a la densidad del plástico y hace que un plástico HIPS o ABS con un contenido de retardante de llama bromado intencional se va a hundir en esta solución de 1.15 kilo por litro. Bueno, ¿cómo puedo utilizar eso en una aplicación a escala? Estas imágenes lo muestran más o menos, pasamos rápidamente, pero si tengo unos plásticos mezclados, triturados, y los pongo en un container con agua fresca, con agua dulce, entonces lo que va a flotar será PP o PE y como casi no hay PE en los RAE, entonces será casi seguro PP. Después, con lo que se hundió, pasó a una densidad de 1.1 kilo por litro, entonces lo que flota normalmente es ABS o HIPS y voy un poco más lejos con la densidad de 1.15 kilo por litro y los plásticos, los pedacitos de plásticos que flotan ahora, los puedo recolectar y serán PCABS. Entonces ya tengo tres diferentes tipos de plásticos. Los únicos que siguen mezclados son ABS y HIPS. Los plásticos pesados que se hundieron con una densidad de 1.15 kilo por litro, estos no los vamos a investigar más seguidamente porque no son los plásticos en aquellos nos enfocamos o son plásticos que contienen retardantes de llama bromado. La segunda aplicación es la más importante. Se puede utilizar para separar los plásticos bromados de los plásticos limpios. Entonces, si yo tengo ya una fracción de ABS o HIPS clasificada, la puedo triturar y la puedo pasar sobre una tabla de agua con densidad 1.1 kilo por litro. Entonces, todo lo que flota es limpio, es libre de BFR y se puede reciclar directamente. Lo que se hunde debe manejarse de manera adecuada porque son plásticos con contaminación. ¿Cómo se prepara la solución? Bueno, se puede agregar diferentes tipos de sal según esta receta, por ejemplo, por litro de agua. Se pueden utilizar los sales, por ejemplo, sal de mesa, natrium clorhídrico, el cloruro de potasio, el sulfato de magnesio, que son sales que son bastante baratos y uno lo puede obtener fácilmente. Lo que también es importante es que hay que monitorear la solución, la densidad, porque la densidad se puede cambiar con la temperatura y también se puede cambiar cuando uno pone muchos plásticos que también son a veces sucios y entonces introduce estos otros contaminantes al agua, entonces se puede cambiar la densidad y es importante monitorear la densidad para obtener resultados buenos cuando se utilizan esos procesos. Hay más métodos que también se pueden utilizar. Por ejemplo, las reacciones a solventes. Los plásticos reaccionan diferentemente a los solventes diferentes. Por ejemplo, el limoneno, que es un disolvente natural,
que se encuentra entre otros en la piel de limones y naranjas, y así también huele, disuelve solamente el poliestireno y el HIPS, el poliestireno de alto impacto. Lo que se puede hacer es poner unas gotas de limoneno al plástico y después tocarlo con el dedo. Si el plástico se disolvió, entonces el plástico se puso pegajoso y eso se nota. Entonces, si yo aplico limoneno y después el plástico es pegajoso, yo sé que será PS o HIPS, uno de los dos, porque ningún otro plástico reacciona con el limoneno. Y con la acetona lo mismo, nomás que la acetona reacciona un poco más con un poco más tipos de plástico. También disuelve la ABS y cuando está en contacto con policarbonato, con PC, deja una marca blanca. Entonces yo puedo utilizar la combinación de esos dos solventes para clasificar las familias de plásticos PS y HIPS, ABS y PC. Vamos a ver ahorita cómo lo hago de manera sistemática para distinguir todos los plásticos. Otras pruebas que se pueden utilizar son, por ejemplo, también la prueba de rascuño. Trato de rascar un pedazo de plástico. Funciona para distinguir el PE y el PP, porque el PE es bastante blando cuando el PP es más duro. El PP casi no se deja marcar. Puedo, para distinguir PS y HIPS, tratar con una prueba de ruptura. El PS se rompe fácilmente. El HIPS se va a doblar y van a aparecer marcas blancas en la ruptura, o sea, un compartimiento bastante diferente. O también uno puede tratar de golpear un pedazo de plástico para ver cómo suena. Eso es un poco más difícil de explicar, pero con la experiencia esto de hecho es un índice bastante interesante y útil. Por ejemplo, el polietileno hace un sonido bastante más o menos sordo, el PET un sonido claro y el HIPS un sonido de traqueteo. Con la experiencia, estos métodos se pueden utilizar para distinguir plásticos bastante fácilmente. Hay más métodos que de hecho no se recomiendan. Por ejemplo, el olor al quemar el plástico. Los plásticos tienen diferentes olores, pero bueno, claro que no es muy saludable oler plásticos quemados todo el día. O la prueba de Weilstein, que puede indicar la presencia de bromo o cloro cuando la llama en combinación con cobre, o sea, un hilo de cobre se calienta, se toca el plástico y después se pone el hilo de cobre otra vez en la llama. Si la llama se vuelve verde, entonces indica la presencia de bromo o cloro. Si no es PVC, normalmente quiere decir que es un plástico con retardantes, se llama bromado. Pero tampoco se recomienda porque igual hay humos tóxicos que se creen con esto. A ver, ¿cómo entonces utilizar todo eso para clasificar sistemáticamente los plásticos más importantes que uno encuentra en los RAE? Empezamos con la prueba de limoneno para ver si reacciona. Si reacciona es HIPS o PS, si no reacciona es otro tipo de plástico. Si reacciona entonces HIPS o PS, vamos a distinguir con la prueba de ruptura. Si se rompe es PS, si se dobla es HIPS. Para los temas plásticos que no reaccionaron con el limoneno, vamos a tratar la prueba de acetona. Si se forma un depósito blanco no pegajoso, entonces tiene que ser policarbonato puro. Si se vuelve pegajoso y además hay el depósito blanco, entonces es el PCABS. Y si se vuelve pegajoso pero no hay depósito blanco, entonces es el ABS. Estos son seguros. Si no reacciona tampoco aquí, entonces es otro tipo de plástico y vamos a seguir con la cuarta prueba, que es la prueba de agua dulce. Los plásticos PP y PE todavía están en la mezcla, entonces si tratamos de ver si flotan en agua dulce, aquí podemos identificar el PP y el PE. Los plásticos que se hundan ahora ya los dejamos, ya no vamos a investigarlos más lejos porque no son los plásticos de enfoque que tenemos. Normalmente lo que flota es PP, como ya establecimos, pero para estar seguro podemos tratar de rayarlo con la uña y si se raya fácilmente es PE. Si es muy difícil de rayarlo es polipropileno. Bueno, ya estamos con unos cuantos plásticos que identificamos. Lo único que queda es la separación de los BF,
de los retardantes de llama, los plásticos HIPS y ABS que contienen retardantes de llama bromado. Y esto se puede hacer, como ya vimos antes, con la prueba de agua salada, con una densidad de 1.1 kilo por litro, para ver lo que flota y lo que se hunde. Entonces, con este sistema ya podemos identificar y separar varios tipos de plástico que son ahora limpios y también son libres de BFR, entonces se pueden reciclar en un procesamiento seguido. Pero claro, este proceso en la aplicación real, en la aplicación industrial, es bastante difícil. No se puede hacer con cada pedacito de plástico. Lo que hay que ver es que la clasificación se hace por experiencia, se hace basada en una conjetura educada, por ejemplo, el origen de plástico, que se confirma con pruebas sencillas como al toque, el sonido cuando se golpea, y estas cosas más físicas. Una persona con mucha experiencia con tocar el plástico, con golpearlo, ya puede bastante bien distinguirlo y clasificarlo. El proceso sistemático que vimos ahorita es más utilizado para el entrenamiento de trabajadores, para personas que todavía no conocen muy bien y no son expertos, o también para la inspección aleatoria de una fracción ya clasificada, para verificar si está bien clasificada y estar 100% seguro. La separación de los plásticos con retardantes de llama bromados en la aplicación real también se hace en Europa, es el estándar. Lo mejor es aplicarlo a una fracción ya clasificada de HIPS o ABS. Entonces uno va a obtener una fracción pura, HIPS, ABS y limpia sin retardantes de llama. Para una aplicación de alto volumen hay que triturar los plásticos porque con carcasas enteras, claro que es un poco más complicado. Bueno, ya clasificamos nuestros plásticos. Vamos a suponer que ahí tenemos una fracción plástica pura HIPS de color gris, claro, más o menos. Siempre es bueno también clasificar por color porque eso también aumenta el precio que uno puede obtener para su fracción. Y también sugerimos que ya separamos los retardantes de llamas, los plásticos con retardantes de llama. Tenemos una fracción buena y pura. Esta fracción se puede vender directamente. Si yo clasifico los plásticos, pero no quiero ir más lejos en el proceso de reciclaje, los puedo vender a una empresa de reciclaje. Para optimizar el transporte siempre es mejor también embalarlos o al menos optimizar su forma, es decir, con, por ejemplo, una prensa hidráulica. Si quiero seguir con el proceso de reciclaje, ahora tengo que reducir el tamaño. Eso se requiere para el procesamiento posterior. También reduce el costo del transporte porque así triturados de forma de pedacitos uniformes, los plásticos pueden transportarse de una manera más compacta y permite la aplicación a escala de los procesos de hundimiento y flotación. Para eso hay trituradoras de plásticos, los hay de diferentes tamaños, de diferentes capacidades, de diferentes precios. Una vez que tengo un granulado así de plástico, siempre hay que lavarlo también. ¿Por qué? Porque al lavar los plásticos se pueden eliminar impurezas como la suciedad o residuos de etiquetas adhesivas. Y bueno, la regla es que menos impurezas es igual que una mejor calidad. Para el lavado se puede utilizar una solución básica, por ejemplo, a base de soda cáustica. Lo importante es que los aguas usados, claro, tienen que tratarse de manera adecuada después de su uso. Y por fin, la última etapa para obtener un producto ya, un plástico reciclado que se puede considerar un producto que sustituye un plástico virgen, es la formulación y la extrusión. La formulación, es decir, agregar nuevos aditivos para obtener las características físicas requeridas por el mercado, por el cliente, se requiere primero y después hay también que pasar por la extrusión para mezclar el material para llegar a una homogeneidad
de material y color que sea muy alta. Así se puede obtener un producto que también tiene un precio muy alto en el mercado a partir de los plásticos de RAE. Los mercados para estos plásticos reciclados, claro, se puede llegar otra vez en la industria AEE. Claro que ella utiliza todos los tipos de plástico que uno puede obtener de los RAE. También en la industria automotriz, casi todos los plásticos que se utilizan mucho en los RAE, que nos enfocamos en ellos, también se pueden utilizar en la industria automotriz. O también los bienes de consumo, ahí es más el PP y el PE, pero puede ser también el policarbonato, ABS o HIPS. Un poco menos la agricultura y la construcción, que son iguales, se utiliza mucho el PE y el PVC. El PE hay poco en los RAE y el PVC, como dijimos, es un poco más complicado para reciclar y obtener un producto seguro. Pero puede ser que también el PP o el PC pueda venderse en estas industrias. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nos quedan para vender los plásticos reciclados, para obtener productos de alta calidad? Primero, es bastante difícil obtener productos sexy, quiere decir con superficies lisos y brillantes a partir de unos plásticos reciclados de RAE. Muchas veces la gente quiere directamente obtener un producto como ese porque se ve bien, pero la verdad es que es muy difícil. Es mucho mejor empezar con aplicaciones básicas o de poca visibilidad, o sea, un producto que se utiliza en un auto, pero que no sea muy visible, que la gente toque siempre, porque es difícil obtener estas superficies muy interesantes, muy sexy. De estas aplicaciones básicas primeras, uno aprende y con la experiencia ya puede tentar aplicaciones más ambiciosas en el futuro. Con las prácticas presentadas, de hecho, se puede obtener un plástico reciclado que cumple con las normas actuales europeas, la norma POP, la norma Roche, REACH o Senelec. Hay los límites, pero siempre se van a quedar contaminaciones por trazas. Estos no se pueden evitar y por lo tanto los plásticos reciclados de RAE nunca se deben utilizar en productos como juguetes para niños o que entran en contacto con alimentos o bebidas. Eso no hay que tocar. Cuando uno ya separó sus plásticos y los pudo vender, siempre se queda con unos plásticos remanentes que no tiene mercado para ellos. Entonces, ¿qué hacer con esto? Es bastante difícil saber cuál es la aplicación mejor de muchos casos, porque hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta y que a veces no se sabe. Pero para los plásticos que no son peligrosos, que ya no contienen retardantes de llama bromados, claro, el reciclaje es la mejor opción. Si yo no lo puedo reciclar, a lo mejor hay otra empresa que sí sabe cómo reciclarlo de manera económicamente interesante. Se lo puedo o vender o dejar a un costo reducido o dejar nomás así. Lo mismo con el downcycling. Si ya no se pueden distinguir los diferentes plásticos, igual se pueden reciclar juntos en una mezcla. Claro, no serán productos de alta calidad, pero todavía es mejor que quemarlo, por ejemplo. El material de relleno en infraestructura ya se hizo eso, que los plásticos se utilizaron como material de relleno, por ejemplo, en calles para sustituir una parte del asfalto. Se puede hacer cuando se hace un estudio y cuando se ve que es seguro y que no tiene problemas. Después, claro, hay la incineración controlada que se utiliza mucho también en Europa, en Suiza casi todos los desechos se incineran, si no se reciclan, y siempre es mejor cuando también se recupera la energía. Por fin, rellenos sanitarios, controlados, sería bien. Claro que hay que evitar siempre botar los plásticos
al medio ambiente o incinerarlos al cielo abierto. Para los plásticos remanentes, que son plásticos peligrosos, que son los plásticos con retardantes de llama, por ejemplo, se puede utilizar de manera buena, o se puede aconsejar nomás la incineración MTD, quiere decir mejor técnica disponible, de alta temperatura, que asegura que el contenido de COP sea destruida completamente. Si no es accesible esta forma de incineración, también se pueden usar rellenos de seguridad, donde los efluentes son controlados y está asegurado que no hay contaminantes que pueden llegar al medio ambiente. Todo lo que viene después debería evitarse porque no es seguro, pero a veces no hay de otra. Hay los plásticos, no hay la incineración MTD, no hay el relleno de seguridad y uno tiene que encontrar una solución. Entonces, con cuidado y con muchos estudios hay que ver cuál es la mejor alternativa que se pueda utilizar. Ahí también hay el material de relleno, el reciclaje. Cuando se hace un reciclaje, debe ser un producto que sea en poco contacto con los humanos, que se queda en el lugar y que al final se pueda recuperar para ahora sí tratarlo de la forma adecuada. Si es un material de relleno, se necesita un estudio que muestra que los contaminantes sean estabilizados en esta infraestructura, que no se pueden llegar al medio ambiente. Y bueno, la incineración que no es con bastante alta temperatura, o el relleno sanitario que no puede asegurar que contaminaciones pueden llegar al medio ambiente, esos hay que evitarlos. Pero bueno, todavía son mejores que la incineración al cielo abierto, por ejemplo. Por fin, vimos cómo se pueden separar y clasificar los plásticos de una manera simple, con esos procesos simples. ¿Cómo se hace eso en Europa, en Suiza, por ejemplo? Claro, es algo diferente. La pregunta es si es mejor. Normalmente los RAEs se recoleccionan, entonces hay una preclasificación, un desensamble y una descontaminación. De eso salen fracciones peligrosas como los condensadores, baterías, cartuchos de toner, lámparas con mercurio, etc. También salen partes valorizables, que son como celulares enteros, discos duros, cables, metales, las tarjetas de circuito impreso y, bueno, muy pocos plásticos. Hay algunos cuando se desensamble una pantalla, muchas veces los plásticos también directamente se quitan y se van valorizando, pero con muchos plásticos se quedan con los RAE preprocesados, más o menos de esta manera. Esta foto es de una empresa de reciclaje aquí en Suiza, y llegan directamente a la trituradora con los RAE preprocesados. Entonces se hace la trituración, después la clasificación, y dependiendo del tamaño que uno quiere, se hace otra vez la trituración y así se sigue. Pero al final hay fracciones, y las fracciones que quedan son, bueno, las fracciones donde se queda el plástico son mezclas normalmente de plástico con metales de diferentes calidades, es decir, con más metales o menos metales. A veces es casi puro plástico y a veces tiene todavía bastante metal o también pedacitos de tarjetas de circuito impreso. Y entonces estas fracciones todavía se tienen que clasificar, lo que se hace por tecnologías de clasificación mecánica o también por procesos de hundimiento y flotación. Pero de hecho uno se puede imaginar que si tenemos el plástico, la carcasa, si se dice así, entera, que es un pedazo de plástico, muchas veces de un tipo de plástico específico, y lo pasamos por todo ese proceso, al final tenemos esta mezcla con contaminaciones cruzadas, con otros materiales que están ya ahí en la mezcla, y si queremos ahora clasificarlo, se vuelve mucho más difícil.
De hecho, los plásticos de los RAE que pasen por este flujo se reciclan con tasas más o menos de 30%, no más. O sea que bastante del material se pierde. Se pierde también porque la reducción del tamaño en la trituradora es demasiado, se vuelve como casi un polvo que ya no se puede recuperar. Lo que quiero decir con eso es que aunque se haga así en Suiza y en Europa con los plásticos, no quiere decir que es la mejor forma y uno tiene que preguntarse que si no sería mejor, de hecho, sacar los plásticos ya aquí y aplicar estos procesos que acabamos de ver para obtener un producto mejor y una tasa de reciclaje mejor. Por fin, el último slide, después ya son los 6, entonces vamos a parar. Hay algunos desarrollos recientes y futuros que tienen bastante impacto sobre todo ese sector de reciclaje de plásticos RAE. Por ejemplo, en el 2017 el DKBDE se incluyó al anexo de la Convención de Estocolmo y de hecho en el 2019 en la regulación POP en Europa se agregó una límite para la suma de todos los PBDEs que deben ser inferiores de 1000 ppm para poder reciclar el plástico. Si esta límite no es respetada, hay que pasar por una clasificación y por una separación del bromo, de los retardantes de llama. Entonces, el próximo año, de hecho, esta límite de 1000 ppm será discutida de nuevamente y puede ser que baje a 500 ppm en julio del 2021. Y eso sí habrá un impacto bastante grande. Por ejemplo, en estudios que hicimos nosotros, vimos que en los grandes electrodomésticos y en los equipos de refrigeración hay muy pocos de los retardantes de llama. Es seguro que con la límite de 1000 ppm estamos en el verde, estamos bien, ya no se necesita una separación de plásticos con retardantes de llama. Son muy pocos las cantidades que sí hay, pero con ese límite de 500 ppm ya no se puede decir esto de manera segura, porque en las investigaciones que hicimos también encontramos unos plásticos de estos tipos de equipos que sobrepasan esta nueva límite de 500 ppm que potencialmente será aplicada a partir del año próximo. Y eso sí habrá un impacto. Además, en la regulación REACH hay dos sustancias que están discutiendo que deberán ser evaluados bajo esta legislación en los próximos años. Es el trióxido de antimonio y el TBPA. El trióxido de antimonio es un sinergista con los retardantes de llama bromados y el TBPA es uno de los retardantes de llama bromados que todavía no son restringidos. Pero de hecho lo que también vimos nosotros en los estudios que hicimos es que en los últimos años, con la restricción del DKBDE, el DKBDE se utilizó menos, pero se compensó con un uso más importante del TBPA y con el sinergista trióxido de antimonio. Entonces, en los RAE que encontramos ahora, en los plásticos de los RAEs que nos vuelven ahora, vemos niveles de estas sustancias más elevadas. Y si viene en los años, en el futuro, en algunos años, si viene una regulación sobre estas sustancias, también será un impacto grande para el reciclaje de estos plásticos. Por fin, a partir del próximo año también hay el requisito del procedimiento de consentimiento informado previo, según el convenio de Basilea, para exportaciones de fracciones plásticas mezcladas o contaminadas a partir del próximo año. Eso quiere decir que exportaciones de plásticos de RAE se desvuelven casi imposibles, al menos se vuelven bastante difíciles. Y eso quiere decir que es aún más importante desarrollar capacidades de procesamiento de estos plásticos locales que también en Europa no tenemos bastantes. Nosotros todavía mandamos bastante al oriente y eso nos va también a poner un problema. Entonces, hay bastantes cambios que vienen
y que uno hay que observar lo que se pasa en los próximos años. Un resumen rápido. Para poder reciclarse, los plásticos deben ser clasificados por tipo y aditivos problemáticos deben ser eliminados. Dentro de todos los plásticos hay unos 4 tipos que representan más del 70% del volumen total en los cuales uno se puede enfocar para su reciclaje. Y los aditivos más problemáticos son los retardantes de llama bromados, que ya quedó bastante claro. La clasificación de estos plásticos, la separación de plásticos con BFR se puede lograr con métodos bastante sencillos, baratos y fáciles. Y los resultados con estos métodos, de hecho, son hasta mejor que lo que se puede lograr con tecnologías de clasificación mecánica. Y son, sobre todo, suficientes para las normas europeas e internacionales que sean respetadas. Aún así, hay aplicaciones que no se deben hacer, como utilizar plástico reciclado de los RAE en juguetes para niños o también en productos que están en contacto con alimentos o bebidas. Y también es bastante difícil lograr fabricar productos de superficies lisos y brillantes, entonces es mejor empezar con productos sencillos o que no sean muy visibles en su aplicación. Los plásticos remanentes deben tratarse de una forma adecuada, queda claro. Siempre hay que investigar cuál es la mejor opción. Para los plásticos de contaminación, esto queda claro. Hay unas reglas y si no se pueden, si no está la incineración de alta temperatura dispuesta, hay que investigar muy bien cómo manejarlo. Por fin, en Europa, los plásticos casi siempre son triturados juntos con los equipos descontaminados y su tasa de reciclaje es bastante limitada. Y como vimos ahorita, se pueden ver más cambios de regulaciones al nivel europeo y también al nivel mundial en el horizonte. Y estos tendrán impactos importantes para el reciclaje de los plásticos de RAE, que vamos a ver en el futuro cómo se pasa. Con eso terminamos la presentación. Espero que haya sido interesante y estamos atentos para preguntas. Bueno, muchas gracias a Heinz y Andreas por su presentación y creo que ahora le pasaríamos la palabra a Carlos Hernández para que él coordine el resto de preguntas y el foro correspondiente. Parece que Carlos tiene problemas con su sonido. Ha anotado algunas preguntas abiertas, Uca o no sé. Sí, acá están las preguntas en el chat. Y hay varias. Sí, hay muchas. Espera un poquito que estoy abriendo bien el chat. Entonces vamos a empezar a ordenar de dónde se inició. Porque... Bueno, una de las preguntas que no estoy totalmente seguro es que en el proceso digamos, el proceso final de la producción de los plásticos, donde hay alta temperatura, la posibilidad de emisiones de los retardantes existe, pero nuestra pregunta era bastante exacta: hasta a qué temperatura empieza a ser peligroso. No sé si tú, Andreas, sabes más de esto. En el proceso de reciclaje. En el proceso final en la extrusión. Extrusión, exactamente, sí. Sí, es verdad que si ahí siguen retardantes de llama y a unas temperaturas precisas, elevadas, hay problemas. Hay los furanes que se pueden creer que son tóxicos y según lo que yo conozca, es más o menos posible si uno tiene un control perfecto sobre la temperatura. Entonces uno puede verificar a qué temperatura empiezan los problemas y verificar que estos no sean
Claro, sí. Pero muchas veces el control sobre la temperatura no es tan preciso. Y claro, o sea, reciclar un plástico con retardantes de llamas, pasar por una extrusión a alta temperatura es una mala idea. No debería ser. Sí, pero tú no sabes tampoco a partir de qué temperatura No, empieza. la temperatura exacta no la sé. Ok, yo tampoco, por eso no respondí a la pregunta. Heinz y Andreas, tal vez la pregunta también tenga otro giro. Cuando se hacen las operaciones, sobre todo mecánicas, trituración, puede haber algunos procesos donde se incrementa algo la temperatura y podría haber algún desprendimiento sobre todo de los retardantes bromados de llama. ¿Conocen ustedes algo al respecto o no hay mucha dificultad? Andreas, no entendí muy bien la pregunta. No sé si tú la entendiste. Andreas. Tal vez lo que hay que puntualizar es lo siguiente, si les vuelvo a repetir la pregunta. En estas operaciones donde hay trituración, por ejemplo en Europa típicamente, Sí. antes de la separación, puede haber algunas operaciones en las cuales hay algún incremento de la temperatura en los materiales y por lo tanto podría ocurrir un desprendimiento de algunas fracciones de los compuestos bromados o no hay ese riesgo. Ciertamente hay un nivel de temperatura, un nivel de trituración, un nivel de temperatura en donde empiezan también la posibilidad de emisión de esos pops, pero que yo sepa, en la trituración normalmente el problema no existe. Claro que los materiales se calienta en la trituración, pero no hasta un nivel en donde pueden salir esos pops. Pero Andreas, tú puedes agregar aquí quizás mayor información. Sí, o sea, que los materiales se calientan bastante, pero no deberían coger fuego, si eso es lo que quiere decir emprendamiento. Pero la emisión, La que yo sepa, emisión, no es que yo sepa, problema. no hay, pero No. lo que sí puede pasar es que si la trituradora es mal arreglada, que las temperaturas suban tanto que de hecho el material coge fuego. Eso ya pasó también en Suiza, de hecho, hace algunos años. Y ahí sí, o sea, hay que gestionar el proceso muy bien, hay que conocer cómo manejar los procesos para evitar estos riesgos. Bien, muchas gracias. Ya estoy de nuevo acá. Qué pena que tuve algunos problemas de sonido, pero ya logré solucionarlos. Bueno, no sin antes, por supuesto, agradecer la excelente presentación de Nancy y de Andreas. Creo que hicimos un cubrimiento bastante exhaustivo de lo que tiene que ver con el tratamiento de los plásticos, su composición y demás. De manera que, pues, muchas gracias por esta gran explicación. Pues yo aquí en el chat estaba recolectando algunas preguntas. No sé si tengamos tiempo para cubrirlas todas, pero quiero empezar con esta, en donde nos preguntan, dado el tratamiento de los plásticos, que es relativamente costoso, Solo van a hablar algunos porque si no, no se puede. seleccione. Nos preguntaban si los costos de inversión y operación del proceso de separación de los plásticos se cubre de venta. Y si de pronto tienen algún estudio económico que nos pudieran compartir al respecto. Bueno, a nivel general me parece difícil. Claro que hay estudios de economía del tratamiento, dependiendo también luego claramente de la mezcla y de la calidad de los plásticos, pero no sé qué. Bueno, habría que verlo muy al nivel específico, al caso específico. Andreas, ¿puedes agregar algo? Sí, igual, o sea, los procesos manuales dependen mucho del costo de mano de obra, que es diferente en todas partes. En la India sabemos que se hace eso y se hace con posibilidades de hacer económicamente interesante. Pero también es verdad que con los precios de los plásticos que hay por el momento, para los precios de plásticos reciclados, todos se están quejando un poco, la industria se está quejando
nuestros recicladores también se están quejando. O sea que por el momento con esos precios se les hace difícil, pero comparar las opciones que hay, eso depende de verdad de cómo está el nivel nacional, el costo a nivel nacional. No tenemos estudios, yo no conozco un estudio así. Perfecto, creo que lo que quedó suficientemente claro en la presentación es que la valorización del plástico va en función del grado de separación que logremos hacer, ¿verdad? Sí, sí, como esta tabla que se vio muy al principio con los diferentes plásticos y cuánta contaminación pueden sobrevivir para todavía tener características buenas. De hecho, con contaminaciones de más o menos 1%, ya uno pierde para muchos plásticos, ya se pierden muchas características. Entonces, de verdad, uno tiene que lograr una separación, una clasificación de muy alta calidad. Bien, veo otras preguntas en el chat un poco más relacionadas con las técnicas de análisis del plástico. Por ejemplo, en el caso del XRF, si es suficiente para identificar el tipo de plástico o se requiere de otro tipo de análisis. El XRF, según es más para los aditivos, puede detectar el bromo y puede detectar entonces si los niveles de bromo son muy altos y entonces el riesgo de tener un retardante de llama bromado problemático es más grande. El tipo de plástico es más el infrarrojo. Sí. Heinz, tú me... Sí, verdad. XRF es para separar o para detectar los plásticos que tienen aditivos peligrosos. Para separar los plásticos según los tipos son otras tecnologías que se utilizan, y una empresa que utiliza tecnologías de ese tipo para el reciclaje de los plásticos normalmente usa diferentes tecnologías en serie, ¿no? para separar los plásticos de forma eficiente. Sí, de hecho, según el tipo y según de los retardantes. Los equipos grandes automatizados tienen varios sensores con varias tecnologías en serie y así pueden identificar el tipo y también el contenido de retardantes de llama, de metales pesados o de aditivos problemáticos. Pero eso es una combinación ya. Estos no son los que se utilizan, estas pistolas que se tienen en mano. Podríamos de pronto decir que los métodos que vimos hoy durante la presentación nos ayudan, incluyendo el XRF, por supuesto, nos ayudan a determinar el contenido de bromo, pero no si ese bromo proviene o no proviene de una molécula que está prohibida dentro de la Convención de Estocolmo, como un PBDE o un PBB. Exacto. Para eso necesitaríamos otras técnicas como una cromatografía, por ejemplo, para sí, que determinar son el tipo mucho más caros y difíciles. Ahí se puede decir que en los estudios que hicimos, por ejemplo, que hicimos de hecho todos estos análisis, analizamos el bromo total, analizamos también los componentes específicos, vimos que una gran cantidad del bromo no viene de estos retardantes problemáticos. De hecho, más del 60% viene de otros tipos de retardantes que ni investigamos porque no son controlados. Entonces, es verdad, si uno pone como criterio nomás el contenido de bromo, es posible que también separamos plásticos que tienen mucho bromo, pero no tienen muchos retardantes restringidos. Sí. Sí, veo que Heinz contestó también algunas preguntas, pero la quiero mencionar acá por si de pronto no todos tuvieron oportunidad de leerla, y creo que es interesante, dado que se habló de la tecnología o el método de separación por flotación. Y la pregunta estaba relacionada justamente con los contaminantes que se puede presentar en el agua de lavado y cómo se tratarían estas aguas. Bueno, yo respondí sí.
yo respondí a la pregunta que normalmente es polvo, ¿no? Un tipo de polvo de los equipos que conllevan al proceso, pero no es en el uso normal no es un polvo crítico. Pero claro, dependiendo de dónde se utilizó el equipo, en qué entorno se utilizó el equipo, qué otros equipos había al lado de ese equipo, sobre todo si son equipos de la industria. En ese caso podrían también contener polvos con metales pesados. Pero eso es normalmente, lo que yo sepa, lo que se separa como contaminación de los equipos en las aguas no es crítico. Pero Puede en ser muchos que hay casos se que... utilizan químicos también. A veces se utilizan químicos en las aguas y esos químicos podrían ser problemáticos. Andreas. Sí, es que puede ser que también en el slide era un poco un malentendido, que se entendió que estos aguas son tóxicos y son muy problemáticos. Eso no era el intento. Es más para decir que, bueno, en una aplicación no se debería lavar los plásticos y después el agua nomás tirarlo en el medio ambiente. O sea, tiene que pasar por los aguas usados industriales, por ejemplo, en Suiza. Una empresa tiene que estar conectada Eso sí, claro. y ahí debe llegar el agua, ¿no? Claro. Referencia de algún estudio que nos indique en términos de ecotoxicidad si las aguas que han estado en contacto con plásticos bromados pueden contaminarse debido a estos componentes? No creo, pero no conozco un estudio que lo confirme. No creo que con tan poco contacto se puede hacer un leaching. En un relleno con mucho tiempo puede ser que haya algunos componentes que lleguen al agua, pero en un proceso de lavamiento yo no creo que sea un problema. Sí. Bien. Ahora, cuando tenía algunos problemas de sonido, alcancé a escuchar que estaban discutiendo sobre las temperaturas a las cuales se pueden generar, por ejemplo, toxinas de granos. En los procesos de extrusión o inyección, ¿podría darse este caso? Sí, ahorita hablamos de eso y creemos que sí, pero no estamos seguros de la temperatura exacta. Pero sí, en el proceso de extrusión, si uno no tiene el control perfecto sobre el proceso, puede ser que si todavía hay retardantes de llama bromado, puede ser que habrá humos tóxicos que se formen. Bien, encontré otra pregunta también acá en el chat sobre el reciclaje químico. También Heinz alcanzó a darle respuesta. Para quienes no alcanzan pronto a leer, Sí, ¿podrías? hay investigaciones sobre procesos químicos. En Alemania, por ejemplo, un procedimiento que es conocido, que también está publicado en las revistas científicas, el proceso CREASOLV de un instituto Fraunhofer en Alemania, que lo creó, pero que yo sepa, este proceso nunca logró, al menos en parte de los RAE, en la separación de los plásticos, nunca llegó a un nivel industrial. Se mantuvo al nivel piloto. Hay otros procesos de empresas químicas, por ejemplo, de BASF, pero en los procesos que nosotros hemos auditado de los plásticos de los RAE Suiza, que se procesan en Austria, por ejemplo, en Holanda hay otra compañía que lo hace, esos procesos son, que yo sepa, son físicos, ¿no? Con separación en base digamos, de la densidad y procesos de separación físicos. Claro que en algunos de los procesos de las empresas hay partes que no se pueden ver, que no se pueden realmente visitar, como un black box un poco, en donde podría ser que hay una forma de aplicación también química, pero que yo sepa, nunca lo hemos visto. Lo que nosotros auditamos es el producto final y la calidad del producto final, y si el proceso llega a un nivel que es por debajo de los requisitos de las normas técnicas y de las legislaciones. Eso es nuestro criterio
en uno de los criterios si hacemos una auditoría de una empresa de tratamiento de los plásticos del aire. Perfecto, pues muchas gracias, Heinz. Gracias de nuevo, Andreas, por el tiempo. No quisiéramos abusar más de ustedes. Entendemos que son las 6:30 de la tarde ya en Suiza. Le Sí. agradecemos muchísimo, de verdad. Hay muchas preguntas más acá en el chat. Vamos a hacer un resumen, se las haremos llegar para que pedirles a ustedes amablemente el favor de que nos las ayuden a resolver y de esa manera pues dar respuesta a nuestros participantes también. Pues muchas gracias y que tengan un feliz resto de tarde para ustedes y feliz resto de día para los que estamos acá en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.